Muy buenas a todos, chavos, ¿cómo están? Gracias por unirse a este debate sumamente interesante. Gracias a todos los que se van uniendo. Gracias a todos los que ya han compartido el link. Gracias a todos también los que ya han reaccionado al stream. Si no han reaccionado, si no han dado like, por favor háganlo. Este debate va a estar muy, muy bueno, muy, muy interesante. Y esperamos que sea de edificación para todos, que todos puedan aprender y recalcar siempre, cuando hay un debate es muy, muy importante que siempre mantengamos el respeto para ambas partes, que si van a argumentar lo hagan con respeto en el chat, pero nunca usar ad hominem, no insultar a ninguno de los dos exponentes y siempre mantener la compostura. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar este debate Trinidad versus Unicidad presentando a los exponentes. Vamos a empezar primero con el invitado, Eddie Alegría. Él es Eddie Alegría, pentecostal unicitario. Bienvenido, Eddie. Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bueno, no soy pentecostal unicitario, soy solamente unicitario, no pertenezco a ninguna índole de sistema denominacional, solo me hago llamar cristiano, pero creo en la edad de Jesucristo como el término unicidad. Solamente esa es mi presentación, soy de Santiago de Chile y estaré representando en este tema Trinidad versus Unicidad la postura obviamente de que Dios es uno y que se hizo visible en Jesucristo. Esa es, Chelo. Gracias. Perfecto, muchas gracias por la corrección, Eddie. Démosle la bienvenida a Eli, que se sienta bienvenido aquí y recuerden, si van a argumentar, sea siempre con respeto hacia los exponentes. Vamos a darle ahora la bienvenida a Andrés Godínez, alias Reformado Z. ¿Cómo estás, Eddie? No soy Andrés. Eddie. Perdón, Andrés. Buenas noches. Me presento, yo soy pentecostal trinitario y esta noche yo voy a presentar mi defensa acerca de la doctrina de la Trinidad, la cual, como quedará demostrado, y ustedes lo podrán ver, podrán checarlo tranquilamente, es la doctrina ortodoxa que los cristianos hemos creído durante estos 2000 años. Solamente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a exponer el sistema que se va a utilizar para este debate, el cual son 15 minutos de presentación. Estos 15 minutos van a ser su presentación inicial. Cada uno va a exponer sus argumentos. Después van a ser 15 minutos de refutación cada uno. Y posteriormente se realizará una secuencia de preguntas. Esta secuencia de preguntas se va a realizar en 1 minuto de pregunta, 3 minutos de respuesta y 2 minutos de refutación. ¿De acuerdo? Van a ser preguntas intercaladas y posteriormente finalizaremos la exposición con 1 minuto de cierre cada uno, donde ya no podrán argumentar. Será exclusivamente para cierre y despedida. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Excelente. Déjenme, vemos cómo acomodar aquí. Vamos a mover así para que quede mejor. ¿De acuerdo? Van a hacer primero la presentación de los argumentos de Eddie Alegría. Él va a exponer sus primeros 15 minutos de argumentación. Voy a apagar mi cámara durante esos 15 minutos y encenderé a los 2 minutos para que Eddie pueda saber cuánto tiempo le queda restante. Si están formulando una idea, les voy a dar aproximadamente 10-15 segundos posteriores para que terminen la idea y no se interrumpa abruptamente. Y después de esos 10 o 15 segundos voy a interrumpir su exposición. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces con los 15 minutos de argumentación de Eddie. Y recuerden, chat, siempre con respeto. ¿De acuerdo? También sería bueno que nos dijeran si todo se escucha bien, si hay visibilidad, si hay algún error, nos lo hagan saber al momento para poder actuar al momento y evitar interrupciones externas. ¿Vale? Entonces, en cuanto apague mi cámara, empiezan tus 15 minutos de argumentación, Eddie. Me dices cuando estés listo. Bueno, primeramente vamos a ir al concepto teológico en cuanto a la unicidad.
Bueno, la palabra unicidad viene del latín que significa unicita, que significa obviamente único. Este término aparece en la Vulgata latina y hace referencia a la palabra unigénito. Esto lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Lucas, el capítulo 7, versículo 12, que dice así: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaba a enterrar un difunto, hijo único, filius unicus, de su madre. Unicus, disculpen, que viene de la palabra unicita, que significa único en el sentido de que no hay más. Para esta mujer solo tenía este único hijo. Esta palabra nunca fue usada, obviamente, por los latinos para hacer referencia a Dios como el único ser, sino que emplearon otro término que es solum, que significa único en su naturaleza y en su existencia. Podemos ver en el libro de Juan, el capítulo 17, versículo 3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia, la palabra unicidad se define como cualidad de único, en el sentido que un objeto, ser o instrumento es único e irrepetible. Entonces, vamos a ir a un contexto histórico para presentar qué creían los primeros cristianos. Bueno, partiremos nombrando que lo mejor de los padres apostólicos. ¿Qué es lo que creían lo mejor de los padres apostólicos? Y aquí voy a nombrar solamente dos por la calidad de tiempo que tengo. Vamos a ir, por ejemplo, a Clemente de Roma, que era entre el año 92 y 101 después de Cristo. Este fue, obviamente, fue el obispo de Roma, y el único escrito perteneciente a Clemente que se conserva hoy sobre el que hay consenso de su autoría es la Epístola de Corintios. Y él dice en esta epístola: el único Dios posee el nombre más alto, y ese nombre es Jesús. El Altísimo es el campeón y protector de los que en conciencia pura sirven su nombre excelente. Vamos a ir también a Ignacio de Antioquía, que es del año 35 a 107 después de Cristo. Bueno, Ignacio fue un obispo en Siria, fue condenado por el emperador troyano a morir en Roma. Bueno, eso ya lo sabemos, que ver la historia. Bueno, Ignacio creyó que el único Dios invisible fue manifestado en carne. Y dice: espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros. Eso es Policarpo número 3. Bueno, el historiador, por ejemplo, de la iglesia J.N. Kelly, describió la simple teología de Ignacio y de los primeros cristianos como una monada. ¿Qué significa monada? Una sola unidad o entidad, indivisible, obviamente, indiferenciada en su ser esencial, siendo el Hijo y el Espíritu meramente formas o modos de la autorrevelación del Padre. Eso lo podemos encontrar en las doctrinas cristianas primitivas de J.N. de Kelly, página 93. En el siglo II conocemos el término que se dio por los historiadores trinitarios como el monarquianismo modalista. La palabra, obviamente, monarca enfatiza que el rey del universo es uno solo, y modalismo, que Dios se ha manifestado al hombre de diversos modos. Este término identifica a Jesucristo como Dios mismo, el Padre, manifestado en carne. Y estos son los tres personajes que todos los conocemos, que son, por ejemplo, Noeto de Esmirna, que es del año 160 después de Cristo. Noeto decía, en resumidas cuentas, que el Padre, que es el Espíritu, la divinidad de Cristo, es el mismo Hijo, la carne, la humanidad de Cristo. Y no había distinción, no habían tres prosopos, solamente un rostro, una persona, una forma, un grado, una especie. Después tenemos, por ejemplo, apraxia, que era un término despectivo que se le dio a él, que sin embargo se llamaba Calixto, que es del año 206 después de Cristo. Creía también lo mismo que Noeto. En cuanto a la distinción, decía que el Padre es Dios, el Espíritu Santo que mora en Jesús, el Hijo es la carne, la plena humanidad de Jesús, y en cuanto a su función, el Padre es el creador de todas las cosas, el Hijo es el Redentor, el Logos, el plan de Dios para salvar al hombre. Y por último, tenemos a Sabelio, que es del año 215 después de Cristo, y que dijo que en cuanto a la distinción, decía que el Dios del Antiguo Testamento es Padre, ese Dios es Hijo, ese Dios es Espíritu Santo, una sola prosopa, la misma persona.
En cuanto a su función, explicó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son oficios, manifestaciones, aspectos, operaciones del Dios verdadero. No utilizó la palabra modo. Saverio decía que Dios, hablando de Yahvé, es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Y que estas tres manifestaciones o estos tres oficios son operaciones del Dios verdadero que no eran simultáneos. Y de acuerdo al prestigioso historiador Adolf Harnack, el modalismo fue la teoría oficial en Roma durante casi una generación. En un tiempo fue abrazado por la gran mayoría de los cristianos y fue el rival más peligroso de los trinitarios en los años entre el año 180 aproximadamente y 300. Bueno, Hay estuvo de acuerdo al decir que el modalismo se extendió, el modalismo se hizo muy extendido, influyente en el oeste, por ejemplo. La doctrina de que Dios en su totalidad se encarnó en Jesús fue el oponente más peligroso de la cristología del logos trinitario entre los años 180 o 300 después de Cristo. Eso lo podemos ver en Adolf Harnack, en la historia del dogma de William and Northgate, 1897. Y bueno, esto mismo lo confirma Tertuliano, por ejemplo, contra Praxias. Tertuliano es un contemporáneo de Praxia. Dice Tertuliano, los simples, de hecho, no lo llamaré imprudente, ignorante, que siempre constituyen la mayoría de los cristianos. Orígenes también confirmó esto, que del año 185-253 después de Cristo, dijo, y fueron la corriente general de los cristianos en el Oriente. Orígenes, comentario al Evangelio de Juan, libro, capítulo 1, libro 1, capítulo 23. Y después conocemos el Concilio de Nicea. Ahí también hubieron voceros representantes en cuanto al monarquianismo modalista, que es, por ejemplo, Marcelo de Ancira y Eustaquio. Pero ahí ya no nos vamos a meter. Entonces, amigos, ¿qué es la unicidad? La unicidad es la definición de un solo Dios y Padre que se manifestó en carne como hijo o varón perfecto para salvar a la humanidad y salvar a la humanidad condenada por el pecado. Y voy a elaborar 4 puntos que mi oponente tendrá que refutar sobre la unicidad. Punto número 1. Dios es un ser absolutamente único e incomparable, siendo un solo ser divino que posee las características de ser el único, espíritu eterno, ilimitado, obviamente que lo llena todo. El segundo punto es ese único Dios es llamado el Padre, por ser el creador de todo lo que existe, porque obviamente tiene una relación paternal con nosotros, los cuales él llama sus hijos, sus escogidos, ¿cierto? Y el punto número 3, el Hijo de Dios es una referencia a Dios mismo manifestado en carne. Es la condición de un hombre que es el postrer Adán, el varón perfecto, el Cordero, y muchos títulos más a esta persona. Y el punto número 4, la diferencia bíblica o la distinción, podríamos decir, del Padre y del Hijo se explican obviamente por la encarnación. Vamos a elaborar el primer punto. La Biblia nos señala de un Dios unipersonal, un ser único, no un Dios tripersonal. Y lo podemos ver en Deuteronomio 6:4, que nos habla de un solo Dios, y ese es Yahvé el Padre. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Salmo 72:18 dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Santiago 2, capítulo 2, versículo 19 dice, creer que Dios es uno y único es lo correcto. Por el contrario, la Biblia nunca dice que Dios sea 3 en 1. En Juan capítulo 4, 24, Dios es espíritu. Lo que no dice es que sean 3 espíritus, 3 sujetos o 3 conciencias. En Isaías 40, 28 se habla de que el único Dios es el eterno, no 3 eternos. En Salmo 91, 2 dice, se habla del omnipotente, no de 3 omnipotentes. Y en Romanos, por ejemplo, en Romanos 1:20 vemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, o sea, a un ser divino, un solo ser humano, no compuesto de 3. En la creación no tenemos ningún ejemplo de un ser tripersonal. En Éxodo capítulo 15, versículo 3 nos dice que Yahvé es varón de guerra, un solo
un solo ser, no tres. En Jeremías 32, 25 se habla de una solamente, una conciencia divina, no de tres mentes o tres conciencias divinas. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 11 se habla de un solo rostro divino, no de tres rostros divinos. En Mateo 4 habla de una sola boca de Dios. No tres bocas de Dios, no tres bocas, disculpe. En Proverbios 6, capítulo 16, nos dice de una sola alma divina, no de tres almas divinas. Jeremías capítulo 7, versículo 31, se habla de un solo corazón, o sea, de un solo sentir divino, no de tres corazones divinos. El segundo punto, Dios es llamado el Padre por ser el creador de todo lo que existe y porque tiene una relación obviamente paternal con los hombres. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 32, versículo 6. Ese único Dios el Padre, llamado Padre por ser nuestro creador. Dice, por ejemplo, no es Él tu Padre el que te creó, Él te hizo y te estableció. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice que para la verdadera iglesia solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. La Biblia nunca dice que el Padre sea la primera de tres personas divinas. El tercer punto, la Biblia llama hijo de Dios a la manifestación del único Dios en carne. Originalmente, el primer hombre, Adán, fue llamado hijo de Dios. Y eso lo podemos ver en Lucas 3, Lucas capítulo 3, versículo 38, donde dice que Adán es hijo de Dios. Tuvo derecho al paraíso, que fue la herencia de Dios Padre para los hombres, pero al convertirse en pecador, perdió el derecho al paraíso y entregó el dominio de la creación al maligno. Eso lo podemos ver en 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Y para que esa herencia fuera recuperada a sus hijos e hijas, requería de un postrer Adán, de un nuevo hombre inocente y único, sin pecado, hijo de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, del versículo 47, del versículo 45 al 47, que Jesucristo es el postrer Adán. En Efesios capítulo 4, versículo 13, Jesús es un varón perfecto. El ángel Gabriel le dijo a María en Lucas capítulo 1, versículo 35, el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. No dijo que el que nacería sería la segunda persona divina. En Romanos capítulo 8, versículo 29 se habla del primogénito de muchos hermanos. Ahora tenemos el derecho al paraíso y a la herencia por medio de él. En Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijos, también coherederos. Y en Isaías 9:6, cita que todos conocemos, por identidad Dios fuerte, Padre eterno. Y como en Mateo en capítulo 1, versículo 23, Jesús es Emmanuel, el único Dios con nosotros, manifestado en carne, obviamente, como el varón perfecto. Y el punto número 4, el último punto, la diferencia entre el Padre y el Hijo no se explican por las dos formas de existencia. O sea, la diferencia entre el Padre y el Hijo se explican por las dos formas de existencia que tuvo a partir de la encarnación. Cuando Dios se manifestó en carne, él continuó existiendo como Dios Padre por fuera de la encarnación, pero de manera simultánea. Él también vino a existir dentro de la encarnación como el hombre Jesucristo, que es el Hijo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces mi oponente tendrá la tarea de refutar estos 4 puntos de que Dios es un ser absolutamente único e incomparable, siendo un solo ser divino que posee las características de ser el único Espíritu eterno. El punto número 2 tendrá que refutar que ese único Dios es llamado el Padre por ser el creador de todo lo que existe, porque tiene la relación paternal con los hombres, y obviamente porque Él nos llama hijos e hijas de Dios. Tendrá que refutar el punto número 3, que dice que el Hijo de Dios es una referencia a Dios mismo manifestado en la carne. Y el punto número 4, que la diferencia o la distinción bíblica del Padre y el Hijo se explican por la encarnación. Y esa sería mi argumentación, estimado Sherlock, estimado reformado. Muchas gracias. Muy bien, gracias Eddie. Aún te quedaban 39 segundos. Si tienes algo más que decir, puedes usarlo o terminar tu argumentación. No, suficiente. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por respetar el tiempo. Muchas gracias también a todos los que están presentes en el debate. Recuerden compartir, recuerden dejar su like y comentar y recuerden hacerlo siempre con respeto. Vamos ahora a los 15 minutos de
presentación de argumentos por parte de Reformado Z, misma dinámica. A los 2 minutos voy a encender la cámara para que sepas cuánto tiempo te queda y si estás desarrollando una idea te voy a dar entre 10 y 15 segundos para que la concluyas y de lo contrario tendré que interrumpir tu presentación, ¿de acuerdo? Me avisas en cuanto estés listo para iniciar tu tiempo. Listo, Sherlock. Perfecto. Quisiera empezar mi exposición in nomine Patris et Filis et Spiritus Sanctis. Amén. Para empezar mi tesis daré una explicación simple y contundente de lo que es la doctrina de la Trinidad. Es un solo ser divino compuesto por una distinción, ojo, no división, distinción de 3 personas. El término persona no significa una separación de seres o sustancias. No, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, en tanto los 3 coexisten desde la eternidad y participan de una sola esencia divina. Mi oponente y nuestros amigos unicitarios pueden decir, bueno, eso no aparece en la Biblia. Esas son elucubraciones filosóficas planteadas en el Concilio de Nicea por la Iglesia Católica. Bueno, yo respondo, primero, esos concilios no son de la Iglesia Romana. Es más, el Papa Romano ni siquiera estuvo presente durante esos concilios. Esos concilios eran ecuménicos. Ojo, ecuménicos. Contaban con la representación de toda la cristiandad de ese entonces. Segundo, el objetivo del concilio no era dogmatizar la Trinidad. El objetivo del concilio era simplemente resolver el conflicto entre arrianos y trinitarios. El propio Constantino, quien convocó el concilio, tenía tendencias arrianas. La Trinidad se dogmatizó porque fue llevada a debate y se demostró bíblicamente que esa era la postura ortodoxa creída desde los primeros años. En tercer lugar, la Trinidad no se vio por primera vez en Nicea. La Trinidad aparece por lo menos desde el siglo II en Tertuliano de Cartago. Y antes de eso se ve la distinción de personas en los escritos de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, en la carta de Policarpo a los Filipenses, él inicia haciendo la distinción entre padre e hijo. Aparte de esto, la doctrina unicitaria no se ve por primera vez en la historia del cristianismo, sino hasta de mano de los herejes. Se ve por primera vez en Simón el Mago, en Noeto, en Praxeas y en Sabelio, todos ellos herejes condenados por la Iglesia. En años posteriores se ven personajes como Miguel Cerveto, que es otro hereje que termina siendo condenado unánimemente tanto por protestantes como por católicos. Ahora, mi tesis se centrará en lo siguiente: probar que la Biblia enseña desde su lectura natural y obvia que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas distintas. Los 3 son coeternos y los 3 son Dios. Y que por tanto Nicea solo confirmó lo que ya era creído por toda la cristiandad y la Trinidad es la única explicación razonable para el monoteísmo cristiano. Mi primer argumento es, el Hijo es Dios. Esto se puede ver en Juan 1:1, el texto principal para esto, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Mi segundo argumento, el Padre es Dios y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi oponente citó ese texto, pues me alegra, ¿verdad?, que reconozca que en este texto Jesús, en vez de nombrarse solo a sí mismo, está haciendo la distinción entre 2 personas. Muy bien. Mi tercer argumento, el Espíritu Santo es Dios. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. ¿Por qué se te ocurrió esto? No le mentiste le mentiste a Dios, no a los hombres. Hechos 5 del 3 al 4. Bueno, no me voy a extender mucho en esta tesis, puesto que tanto mi oponente como yo creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Ahora, mi tesis se va a centrar en el cuarto argumento, que es probar que Padre, Hijo y Espíritu Santo son distinciones, no manifestaciones. Distinciones, no manifestaciones. Por medio de las escrituras voy a probarlo. Empezaré por citar uno de los textos favoritos de los unicitarios, que según ellos refuta la doctrina de la Santísima Trinidad. Esto es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El unicitario puede decir,
ahí está. Jehová es uno. Queda completamente refutada la doctrina de la Trinidad. Bueno, lamento decirle a usted que usted no está debatiendo con un mormón. Los cristianos trinitarios también creemos que Dios es uno. La clave aquí está en el texto en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. La palabra clave aquí es Echad. Echad es la palabra hebrea para referirse a una unidad compuesta. El término utilizado para referirse a una unidad absoluta es Yahid. Por lo tanto, lamento romperle su ilusión, amigos unicitarios, pero eso es exactamente lo que nosotros creemos. Dios es una unidad compuesta por 3 personas. Ahora, me gustaría citar Génesis 1:26. El texto dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y bueno, a menos que mi contingente crea que Dios está hablando a los ángeles, o que está hablando a un Dios menor, como creen los testigos de Jehová, él tendrá que creer entonces que está hecho también a imagen y semejanza de los ángeles. De otra manera, este texto solamente se explica por medio de la doctrina de la Trinidad. Es Dios hablando hacia las otras personas de la Trinidad. Génesis 11:7 dice: vamos, bajemos y confundamos sus lenguas. Ahora, Génesis 19:24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Nótese lo siguiente: Jehová hace llover fuego de parte de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Hay 2 Jehovás? No. La clave aquí está nuevamente en el término Echad, unidad compuesta por 3 personas. Revelación que se termina de dar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando dice Jehová mandó fuego del cielo de parte de Jehová, se refiere a una persona que es Jehová mandando fuego de parte de otra persona que también es Jehová. Un solo Jehová, no 2 Jehovás. Ahora, ya que estaba mencionando este texto, que es sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, me gustaría citar algunos versículos atrás, en Génesis 18, versículos del 1 al 3. Cito: se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Nótese lo siguiente, se nos dice: 1, Abraham se le apareció Jehová. 2, acto seguido, aparecen delante de Abraham 3 hombres. Y siguiente, Abraham se postra ante ellos y les llama Señor, en singular. Bueno, le tengo noticias, amigo Eddie. Nosotros también creemos que Dios es 3 personas, pero a su vez uno solo. Pero bueno, tal vez mi oponente cite Isaías 9:6, el cual, para decir que Jesús es llamado Padre Eterno. Ante esto el unicitario puede decir amén, aleluya. El Hijo es el Padre. Bueno, sin embargo, me gustaría que instar a mi oponente y a mis amigos unicitarios que revisen la Biblia interlineal hebrea. Pueden teclearla en Google y pueden revisar que la traducción más exacta es Padre de la eternidad, que se usa en este texto. Esto corresponde a una costumbre hebrea antigua, en la que el que posee algo es llamado padre de ese algo. En ese tenor, este texto no hace más que identificar al Hijo como poseedor de la eternidad, no para identificarlo como el Padre, sino para identificarlo como poseedor de la eternidad. Para el efecto podemos citar también Colosenses 1, del 15 al 17. Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En este sentido, Jesucristo es Padre de todas estas cosas, es Padre de la eternidad.
junto a su Padre y junto a su Espíritu Santo. Los tres, como un Dios único, son Padre de la eternidad. Ahora, puede que mi oponente no haya quedado satisfecho con la respuesta que he dado. En este caso me gustaría que regresemos a Isaías 9:6. Aquí se dice que Jesús no sería llamado solamente Padre Eterno, sino que también sería llamado admirable. Presten atención a este título, admirable. Ahora regresemos unos versículos atrás. En Jueces 13, del 17 al 18. Se nos dice, entonces Manoa, padre de Sansón, dijo al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Nótese. ¿Por qué preguntas mi nombre? Que es admirable. Ahora, no creo que mi oponente tenga la osadía de decir que el ángel de Jehová es la misma persona del Padre, porque el término ángel lo distingue como una persona diferente, y aparte ángel es un enviado. Por tanto, pero por si no quedó claro con eso, algunos versículos después, en el versículo 22 dice, Manoa manifiesta, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Por lo que la respuesta de que se trata de un simple ángel tampoco tiene sustento alguno. Vemos que el ángel de Jehová es Jehová, una persona distinta, tres personas. Pero bueno, quizá mi oponente no quedó satisfecho con esta explicación y siga pensando que el texto de Isaías 9:6 habla de Jesús, identificándolo con la persona del Padre. En este caso yo le podría preguntar, la persona, el prosopón único en el ser del Dios unicitario, ¿en qué momento de la historia? Escuche bien, ¿en qué momento de la historia pasa de ser el Padre a ser el Hijo? Cualquier respuesta que mi oponente pueda otorgar sería un autopacatazo. Su defensa de Isaías 9:6, puesto que ese Padre eterno no es eternamente Padre, sino que pasa a ser el Hijo en algún momento de la historia, dejando de ser el Padre. Espero pueda solucionar este problema en su tiempo de refutación. Por otro lado, mi oponente afirma que Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes manifestaciones en un mismo prosopón. Además, como usted mismo me lo hizo saber, usted cree que Cristo, el Dios encarnado, había un solo prosopón, una sola persona. No el Hijo como ser humano y el Padre habitando en él, como luego creen otros unitarios. Bueno, en ese caso, usted tendrá que lidiar con los versículos bíblicos que no solo presentan a la persona del Hijo como un prosopón distinto al del Padre, como la incómoda profecía del Hijo del Hombre en Daniel 7, versículos del 13 al 14, sino además con aquellos versículos que indican claramente que la persona del Hijo fue enviada desde el cielo por Padre. O sea, no que es el mismo Padre, sino que el Padre envió a su Hijo desde el cielo, destruyendo la tesis sabeliana de que el Hijo empieza a existir en el momento de la concepción. Y en aquellos versículos que indican que el Hijo existe desde la eternidad junto a la persona del Padre, destruyendo la tesis patripaciana. Los versículos que prueban que el Hijo es enviado y que no se envió a sí mismo, ni fue creado, son Juan 12 al 49. Porque yo no he hablado por mí mismo, y más el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan 5 del 31 al 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Muy bien. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero esperen, todavía hay más. El Evangelio de Juan es de lejos la mayor piedra en el zapato para la tesis patripaciana isabeliana. Los versículos 37 al 38 del mismo capítulo 5 también dicen, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis visto su aspecto, ni habéis oído su voz, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Versículo 43.
yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiríais. Bueno, pero mi oponente puede argumentar, no, es que Jesús en ese momento está en la manifestación o la modalidad del Hijo, y él se envió a sí mismo mientras estaba en su modalidad del Padre. De esta manera no habría contradicción. Bueno, mire, yo le voy a poner un ejemplo sencillo a usted y a la audiencia. Yo me llamo Andrés Godínez. Muy bien. Supongamos que yo creo un alter ego llamado Jefferson Gutierritos, y bajo ese alter ego yo me subo al púlpito de mi iglesia, doy un mensaje y digo que ese mensaje no es mío, sino que yo estoy hablando lo que Andrés Godínez me mandó a decir, que yo no vine por mi propia cuenta, sino que él me envió. Tiempo. Aquí pueden ocurrir una... Tiempo, muy bien, gracias. Tiempo. Muchas gracias, reformado, gracias por respetar los límites acordados de tiempo. Vamos ahora a pasar a los 15 minutos de refutación. Y antes de continuar, agradecemos a todos los que están nuevamente aquí presentes. Damos gracias también a Moro, que nos prestó su canal para poder realizar este debate. Recuerden comentar con respeto y siempre recuerden compartir y dar like al live para que podamos llegar a muchas más personas. Nuevamente, Eddie, tienes 15 minutos para refutación y es momento de tratar con los argumentos de cada uno de los oponentes. Y tú me mencionas en cuanto estés listo para poder apagar la cámara e iniciar tu tiempo. Estoy listo. Bueno, primeramente en el tema de la exposición, como quedamos de acuerdo, era exponer sobre la Trinidad. Los primeros 2 minutos se expuso la Trinidad, después fueron solamente preguntas hacia la unicidad y cosas que debería hacérmela en el tiempo de las preguntas. Lo único que entendí de su parte, o lo único que explicó en cuanto a la Trinidad, es que obviamente la Trinidad es un Dios compuesto de 3 personas. Ese, de acuerdo al libro de Pearl Mayan, está totalmente correcto. Sin embargo, hay algunos trinitarios que no creen esta suposición de que Dios sea un Dios compuesto de 3 personas. Bueno, después empezó a decir cosas que yo no dije en mi exposición, de que este dogma, que nosotros los unicitarios, que este dogma nosotros creemos que salió de la Iglesia Católica Romana. Primeramente, nunca dije en mi exposición tal falacia. Nunca lo he dicho y no lo creo. La Trinidad dijo que no se dio en Nicea. Claro, yo nunca he dicho que la Trinidad comenzó en Nicea. La Trinidad, bueno, es una formulación, ya lo empezó, por lo que yo tengo entendido, lo formuló primeramente Tertuliano, salido obviamente el gnosticismo. El gnosticismo cree que Dios no se puede contaminar con la materia y tiene que delegar a otro ser para que pueda cumplir la función. Después lo abordó Tertuliano y después se formuló en el Concilio de Nicea, y así fue evolucionando el término. Nunca he dicho que la Trinidad haya nacido o se había dado en el Concilio de Nicea. Ese punto está totalmente refutado, yo no lo he dicho. Después habló de Simón el Mago. Simón el Mago. No dijo solamente que Simón el Mago había creado la unicidad, pero no respaldó ninguno de esos puntos por medio de esa leyenda. Bueno, después dijo Praxeas, Sabelio, que ellos fueron herejes. ¿Qué me importa a mí que trinitarios hayan impuesto que ellos hayan sido herejes? ¿Cuál es el punto ahí? Y yo expuse que, en mi exposición puse que Praxeas, Sabelio, como Noeto, fueron personas que creyeron en el monarquianismo en los tiempos del año 100 y tanto, aproximadamente hasta el 260. O sea que había gente que creía en la unicidad en ese tiempo. Después habló de Servet, que también fue condenado por hereje, pero recordemos que el mismo que condenó y asesinó a Servet por no creer en lo que creía en ese momento este dogma, que no creía el dogma de la Trinidad, fue quemado por hereje. Y déjeme buscar aquí un poquito, que lo tenía anotado. Lo tenía anotado por acá. Acá está. Disculpen. ¿Dónde lo tenía anotado? Acá. Bueno, habló sobre Miguel de Servet. Bueno,
Miguel de Cerfuer fue un gran personaje. Ningún cristiano, y esto es la Europa medieval, sabía, ninguno desde Constantino se atrevió a proclamar como él, que ninguna autoridad eclesiástica o civil tiene el derecho de imponer sus creencias ni a limitar la libertad de cada uno o a tener y a exponer sus propias ideas. En cuanto a Calvino, nunca se arrepintió de la muerte de Servet. 3 años antes de morir dijo esto: estos monstruos, miren este personaje, Miguel de Servet, estos monstruos, refiriéndose a los anabaptistas, deberían ser exterminados. Me imagino si el Espíritu Santo estará en este ser y todos los que conllevaron a la Inquisición católica y la Inquisición protestante por no creer el dogma de la Trinidad. Al igual que yo exterminé a Miguel de Servet, el español. Aquí tenemos cómo la doctrina de la Trinidad, de la Trinidad trabaja para los que no creen en este dogma. Bueno, después habló de que él cree en distinciones, no en manifestaciones, y recurrió a Deuteronomios capítulo 6:4, hablando de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que la palabra Echad es una palabra, una unidad compuesta. Pero ¿dónde dice en Deuteronomio 6:4 que habla una cita escritural que usted me haya respondido de una divinidad compuesta de 3 personas? No hay ninguna cita escritural que respalde que Echad hable de una divinidad en 3 personas, o como usted dice, una unidad compuesta de 3 personas. En Génesis 1:26 recurrió a Génesis 1:26 explicando o atribuyendo de que ahí dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ahí está hablando con las 2 personas de la Trinidad, la segunda y la tercera personalidad, están en un consejo y están hablando mutuamente y dicen hagamos al hombre. Sin embargo, si usted lee los siguientes capítulos de Génesis, dice Dios creó. Dios. Solo voy a leer para que tenga un énfasis. O si no, hubiera dicho y crearon los dioses, pero no dice así. Le voy a leer para que tenga acá Génesis 1:26. A ver, dice, entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero luego dice, entonces Jehová Dios formó, no formaron. Jehová Dios hizo nacer, no dijo Jehová y Jehová Dios hicieron, no. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto, no dice, y los pusieron en el huerto, dice. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda, no dice, le haremos ayuda. Dijo Dios entonces, ¿qué más dice? Bueno, vamos a dejar por ahí para terminar con mi punto. Después, Génesis 1:26 totalmente refutado. Después dijo, vamos, bajemos y confundamos. Donde ahí dice la escritura de que está llamando a la segunda y a la tercera persona de la Trinidad para que vayan y bajen y confundan. No hay muchas interpretaciones de acuerdo a Génesis 1:26 y a este mismo que usted expuso. Hay gente de la universidad que creen que son los ángeles, pero los ángeles no creen. Yo nunca he dicho que son los ángeles, nunca he dicho. En todo su tiempo de refutación dijo cosas que yo no he dicho. Otra interpretación de Génesis 1:26 es que tuvieron los hijos, los judíos creen que está toda la creación conjunta, acompañando. Hay muchas interpretaciones de Génesis 1:26, no solamente la que usted interpreta. Y también vamos y bajemos y confundamos. Los ángeles también pueden acompañar al Dios para cumplir una función, sino ¿para qué estarían los ángeles? En Génesis 18 habló sobre los 3 varones. Mire, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado para poder ahí decir de que el Dios Todopoderoso, el Padre, bajó con la segunda y la tercera persona de la Trinidad, tomaron cuerpo y bajaron y descendieron a acompañar a Abraham y a cumplir ese propósito que tenían de ir a Sodoma. Porque ahí, si usted ilustra de esa manera ese capítulo de Génesis 18, estaría cayendo en un politeísmo. Y después dijo que, hablando de Isaías, llegó a una conclusión al final de que no se hace referencia a Jesús. Bueno, tómelo como usted quiera. Yo ni siquiera he tocado Génesis 1, Isaías 9:6. Yo solamente tomé Isaías 9:6 para respaldar el punto de que ahí se está hablando de Padre Eterno, príncipe de Padre Eterno, Dios fuerte, consejero, admirable, hablando de que está en relación con Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un niño.
y este sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y tiene un paralelo muy significativo con Isaías 9:6. Bueno, son tantas cosas que no he dicho yo, porque el tema de la exposición era exponer y luego refutar mi exposición, pero no tocó ninguno de los 4 puntos que yo le establecí, de que, se los voy a leer de nuevo, que estos eran los 4 puntos que usted tenía que refutar, pero no refutó ninguno, solamente empezó a decir cosas que yo no he dicho. Primero, Dios es un ser absolutamente único e incomparable, siendo un solo ser divino que posee la característica de ser el único espíritu eterno, ilimitado, que lo llena todo. No me lo refutó. El punto número 2, ese único Dios es llamado el Padre por ser el creador de todo lo que existe y porque tiene una relación paternal con los hombres, a los cuales él llama a sus hijos de su escogido. Tampoco me lo refutó. El tercer punto, el Hijo de Dios es una referencia a Dios mismo manifestado en carne. Es la condición de un hombre que es el postrer Adán, el varón perfecto. Tampoco me lo refutó. Y 4, que las diferencias o las distinciones entre el Padre y el Hijo se explican obviamente por la encarnación. Entiendo que usted después me haga preguntas referente a Juan para yo poder darle una conclusión de que hay una distinción de persona. Sin embargo, yo le podría decir que no hay una distinción de persona, o sí, le podría decir que sí. Pero yo aquí en este punto estoy haciendo la referencia, que aquí la diferencia o la distinción se explican por la encarnación o por las maneras de existencia o manifestaciones del único Dios todopoderoso, que es el Padre, que se manifestó en carne, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:16, discutible y grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. No dice que la segunda persona de la Trinidad se manifestó en carne, solamente dice que Dios se manifestó en carne. Nuestro Señor Jesucristo, como usted tocó el tema, dijo y nos dio el ejemplo de cómo tendríamos que recurrir, orar al Padre, cómo teníamos que dirigirnos a Él y a quién teníamos que recurrir. Por eso dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿A quién está haciendo referencia? Al Padre. Y a Jesucristo, a quien es enviado. Para nosotros, el Padre es el creador de todo, de los cielos y de la tierra, y que tiene obviamente una relación paternal con nosotros, por eso que nosotros somos llamados hijos e hijas de Dios. Este mismo Dios vino a cumplir la función y se manifestó en carne. Por eso que la Escritura nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Sería algo totalmente ilógico para los que están escuchando y creen aquí en la Trinidad, que un Dios que creó todo, que es todopoderoso, omnipotente, necesite enviar a una segunda persona de la Trinidad para cumplir el plan de salvación. Sería totalmente ilógico. Es por eso que el problema de los trinitarios es que se toman todo muy literal cuando Dios está hablando en analogías, en tipos o en símbolos. Y eso lo podemos ver cuando ellos recurren a Apocalipsis 5, las típicas citas que nos dicen a nosotros los unicitarios. Apocalipsis 5, Isaías, Daniel 7:9 y toda la cita y todo el libro de Juan, donde ahí obviamente yo le podría dar un punto que se podría estar dando una distinción de personas. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nunca quiso hacer tal referencia, porque obviamente en el Antiguo Testamento, el Dios que tenían los israelitas era el que llamaban el Padre. Ellos nunca conocieron una trinidad de personas o una pluralidad de personas. Eso se fue dando después en el siglo II. Así que, bueno, tendría que recurrir a textos totalmente como los babilónicos y cosas así para respaldar que hubo judíos que sí creyeron en una pluralidad de personas o una pluralidad de divinidades, pero en el monoteísmo serio de Abraham y Moisés siempre creyeron en un Dios indivisible y que era el Padre. Nunca creyeron en una Trinidad. Nunca creyeron en una Trinidad, siempre creyeron en un solo Dios único. Es por eso que establecí en mi primer punto que la palabra unicidad sí aparece en la Escritura. Sí aparece en la Escritura, lo pudimos ver en Lucas capítulo 7, versículo 12, en Juan capítulo 17, versículo 3, que se habla de un hijo único, de una palabra único, que se hace referencia a algo indivisible, irrepetible y que es único en su naturaleza y existencia. Entonces aquí se dijeron muchas falacias. Yo pensé que iba a refutar mis argumentos, pero yo tomé lo que pude alcanzar a tomar en cuanto a su exposición. Refuté varios de los puntos que él expuso y cosas que yo no dije en mi exposición y de lo que yo tampoco he profesado. Entonces,
¿Qué creemos nosotros, amigos trinitarios, en cuanto a la unicidad? Es que creemos en un solo Dios único, indivisible, que se hizo visible en la persona de Jesucristo para cumplir el plan de salvación y redención y así poder tener la herencia que se nos había sido quitada. Así que, bueno, nada más que decir. Eso, estimados. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Aún te quedaba 1 minuto y medio si quieres utilizarlo o No, lo dejas. Suficiente, sé acomodar mis tiempos. Gracias. Ok, perfecto. Gracias por respetar los tiempos. Gracias a todo el chat que también sigue aquí presente. Les recordamos que es muy bueno que le den like al video, que lo compartan y que se suscriban también al canal del Moro, quien es que nos está permitiendo tener este interesante debate. Y es momento de pasar a la refutación por parte de Reformado Z. Nuevamente, tienes 15 minutos para utilizar tu tiempo de refutación y apagaré mi cámara nuevamente, la encenderé a los 2 minutos y me indicas en cuanto estés listo para poder empezar a contar tu tiempo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, mi oponente mencionó que él esperaba que durante mi exposición yo diera ¿cómo se llama? Una refutación de los argumentos que él presentó. Bueno, señor Eddie, le notifico y se lo comenté por privado. El tiempo de exposición no era para refutación, el tiempo de exposición era para exponer nuestras posturas. Durante mi exposición, yo lo que hice fue presentar algunos argumentos estándar de los unicitarios. No lo dediqué para refutarlos en particular. Aclaro, sí. Lo que estoy tratando de hacer aquí es, digamos, desbaratar desde un primer momento los argumentos para que no sean usados en un futuro. De acuerdo. Bueno, mi oponente dice que tuve que refutar sus 4 puntos. Bueno, creo que quedaron refutados en mi primera ponencia, pero igual se lo vuelvo a repetir. Vean. Su primer punto es: Dios es un ser único. Bueno, se lo repito, los trinitarios creemos exactamente lo mismo. Usted menciona que tengo que probar 3 divinidades o que, ¿cómo se llama? O que yo tengo que probar acerca de 3 seres. No, señor, yo le dije desde el primer momento, ningún trinitario cree eso. Los mormones no son trinitarios y ellos son los únicos que creen ese tipo de cosas, que Padre, Hijo, Espíritu Santo son 3 seres divinos diferentes. Pero bueno, respecto a sus argumentos, a ver, primer argumento, Dios es un ser único. Bueno, creo que eso quedó respondido con la interpretación de Deuteronomio 6:9, con la palabra ejad. Se lo repito, ejad significa unidad compuesta. Para una unidad absoluta, que es de la que usted habla, un solo prosopón, se usa términos como yahid. Ahora, usted me mencionaba, ¿verdad? Bueno, pero unidad compuesta no significa específicamente 3 personas. Bueno, revise nuevamente mi argumentación. Yo le dije, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hay indicios, más no la revelación completa. Es lo mismo que con el asunto, con las profecías mesiánicas. Las profecías mesiánicas no están completamente explicadas en el Antiguo Testamento. Esas llegaron a explicarse en el Nuevo a través de Jesucristo. Por esa razón es que usted tiene a los judíos crucificando a Jesús porque ellos esperaban que las profecías se cumplieran de otra manera. Bueno, respecto a que no puedo probar que son 3 personas. Bueno, le cito. Primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Bueno, es exactamente lo que creemos los trinitarios. Bueno, su segundo argumento era, ese único Dios es llamado el Padre. Usted se refiere a Isaías 9:6, ¿verdad? Bueno, creo que ya le expliqué cuál es el verdadero significado de este texto e invito nuevamente a mi oponente y a los amigos unicitarios a que busquen que lo pueden googlearlo ahora mismo, ¿verdad? La Biblia interlineal hebrea con español, ¿verdad? Y podrán ver que en este caso la palabra Padre Eterno es traducida como Padre de la Eternidad. Y esto corresponde, como lo mencioné anteriormente, a un coloquialismo hebreo, en el cual
Decir que alguien es padre de algo significa que es dueño de ese algo. En este caso, Jesús es dueño de la eternidad. No, ese texto no sirve para identificarlo con la persona del Padre. Significa simplemente que Él es dueño de la eternidad. Y eso queda respaldado igualmente por Colosenses 1, del 15 al 17. Bueno, su tercer argumento, ¿verdad? El Hijo de Dios hace referencia a Dios mismo. Excelente, los trinitarios creemos exactamente lo mismo. Como le mencioné en mi primera exposición, el objetivo aquí no es, digamos, probar que Jesús es el único Dios verdadero. Eso lo creemos tanto usted como yo. El objetivo aquí es probar que cuando la Biblia se refiere a Padre, Hijo y Espíritu Santo, se refiere a manifestaciones y no a distinciones. Eso es lo que usted tendría que haber probado. Y eso es lo que yo me dediqué a refutar desde mi primer ponencia. Que cuando la Biblia se refiere a Padre, Hijo y Espíritu Santo, se refiere a tres personas. Le repito, Jesús dice que Él no vino a dar testimonio de sí mismo, sino que el Padre da testimonio por Él. No vino a dar testimonio en su propio nombre, sino que el Padre dio testimonio de Él. Completamente refutado. Muy bien. Usted mencionó en su cuarto argumento, usted mencionó las diferencias se explican por las manifestaciones. Bueno, dado que no terminé mi ponencia, bueno, voy a refutar esa parte, ¿verdad? Permítame. Bien. Disculpe. Muy bien. Le mencionaba, ¿verdad? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Bueno, como le mencionaba, ¿verdad? Usted podría argumentar que Jesús en ese momento está en la modalidad o manifestación del Hijo y Él se envió a sí mismo en la manifestación del Padre. Y es en ese tenor que Él está hablando, ¿verdad? Que no viene a hablar en su nombre de ese momento, sino en su nombre anterior, que era el Padre, ¿verdad? Bueno, mire, estaba poniendo un ejemplo y se acabó mi tiempo, ¿verdad? Muy bien. Mire, le voy a poner un ejemplo bastante sencillo a usted y a la audiencia. Yo me llamo Andrés Godínez. Supongamos que yo creo un alter ego llamado Jefferson Gutierritos. Y bajo ese alter ego yo me subo al púlpito de mi iglesia, doy un mensaje y digo que ese mensaje no es mío, sino que yo estoy hablando lo que Andrés Godínez me mandó a decir, que yo no vine por mi propia cuenta, sino que Andrés Godínez me envió. Aquí puede pasar una de dos cosas. Uno, yo estoy siendo un mentiroso. ¿Por qué? Porque yo sé que Jefferson Gutierritos no existe. Solo es un personaje que yo inventé. En ese sentido, dentro de la teología modalista, dentro de la teología sabeliana, patripaciana, el Hijo no existe. Es simplemente el Padre actuando como el Hijo. Y lo otro que puede pasar, los hermanos me van a dar por loco, ¿verdad? Por presentarme yo y presentarme como otra persona, ¿verdad? Y decir que me envió que me envié yo mismo, ¿verdad? Por tanto, cuando el unicitario hace este tipo de afirmaciones, no solo hace ver a Jesucristo como un loco, sino que además lo convierte en mentiroso. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números del 23 al 19. Bueno, ahora mi oponente puede decir, no, es que Jesús hablaba por medio de símbolos y parábolas. Creo que lo mencionó, ¿verdad?, en su tiempo de refutación. Bueno, en efecto, usted tiene razón. Cristo habla por medio de símbolos y parábolas, pero él aclara cuando lo está haciendo. Por ejemplo, él usa frases, antes de usar analogías o parábolas, él dice frases como, ¿a quién compararé esta generación? Y luego procede a hacer la comparación. También dice, o dice, oíd pues vosotros, este es el significado de la parábola. Por esta razón sabemos, por ejemplo, que la historia del rico y Lázaro no es una parábola, pues Jesús no hace este tipo de aclaración. Y el propósito de Jesús no es confundir a todo el mundo para dar la revelación a un grupo selecto de personas. Eso sí es gnosticismo. Muy bien.
Ahora, ajá, bueno, usted mencionaba que ningún judío durante el periodo del Segundo Templo creyó en la Trinidad y que la Trinidad es un desarrollo del gnosticismo. Bueno, déjeme refutarlo con las opiniones de algunos eruditos del judaísmo. Muy bien. Permítame. Permítame un momento. Muy bien. El profesor de la Universidad de Princeton, Peter Schaeffer, el principal erudito de judaísmo rabínico y el misticismo judío primitivo en la actualidad, afirma lo siguiente en la página 5 de su libro Two Gods in Heaven, el concepto judío de Dios en la antigüedad. Cito: el Nuevo Testamento tomó las tradiciones que existieron en el judaísmo, no las inventó, sino que las expandió y profundizó. La elevación de Jesús de Nazaret como el primogénito de toda creación, Dios encarnado, Hijo de Dios, oiga bien, Hijo de Dios, Hijo del hombre y el Mesías, nada de esto es pagano u otra aberración. Todo está cimentado en el judaísmo del Segundo Templo. La dualidad divina entre el Padre y el Hijo no es extraña en el judaísmo, y en el Nuevo Testamento vemos el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense nada más en esto. Este erudito, una eminencia en estudios sobre el judaísmo rabínico, asegura que la elevación de Jesús de Nazaret como segunda persona de la Trinidad no es un concepto pagano, es un concepto judío. Ahora mi oponente puede mencionar, no, pero es que había judíos que creían en la unicidad de Dios. Sí, pero le recuerdo que en el judaísmo del Segundo Templo no había un judaísmo oficial. El judaísmo oficial viene con Maimónides, cuando el fundador del judaísmo rabínico. El judaísmo del Segundo Templo estaba conformado por distintas sectas que tenían distintas creencias. De esta manera usted encuentra a los fariseos, que tenían casi la totalidad de libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy en día. Encuentra a los saduceos, que solamente tenían el Pentateuco por inspirado. Encuentra a los esenios, que eran ascetas y tenían el celibato por algo muy importante, a pesar de que el judaísmo de larga data ve el celibato como algo inferior. Y tiene también a los celotes, que eran una facción terrorista del judaísmo. Así que este argumento no tiene ningún peso. Por otro lado, Benjamin Sommer, profesor de Biblia y lenguas semíticas antiguas en la Universidad Hebrea, afirma lo siguiente en la página 135 de su libro The Bodies of God on the World of Ancient of Israel, o Los cuerpos de Dios en el mundo del antiguo Israel. Afirma lo siguiente en la página 135. Algunos judíos consideran que la pretensión del cristianismo de ser una religión monoteísta es grave por la doctrina de la Trinidad. Ellos se preguntan cosas como ¿cómo puede ser 3 iguales a 1? Y debido a la creencia central del cristianismo de que Dios tomó forma corporal. Sin embargo, ningún judío sensible con sus propias fuentes clásicas del judaísmo puede criticar la teología que empleó el cristianismo para afirmar creer en un Dios que tiene un cuerpo terrenal, un Espíritu Santo y una manifestación celestial, porque ese modelo lo hemos visto, es perfectamente un modelo judío. Alan Segal, erudito judío de renombre, erudito de religiones antiguas, especializado en la relación entre cristianismo y judaísmo primitivo, con un doctorado en la Universidad de Yale, afirma lo siguiente en su libro Two Powers in Heaven, o Dos Poderes en el Cielo. La creencia en la existencia de dos poderes en el cielo era anterior al primer siglo. Además, al comparar la literatura, fue posible definir una serie de interpretaciones escriturales centrales para esta doctrina catalogada herética por el judaísmo. Y se muestra cómo los rabinos la contrarrestaron trayendo otros textos que afirman la unidad de Dios. A partir de esta evidencia quedó claro que la herejía básica implicaba interpretar las escrituras diciendo que una manifestación angelical o divina en el cielo era igual a Dios. Mi oponente puede decir, pero bueno, en última instancia los judíos no aceptan la existencia de más de un prosopón en el ser de Dios. Bueno, en ese caso sería válido preguntar a mi oponente si él está de acuerdo con las interpretaciones rabínicas modernas que interpretan el siervo sufriente de Isaías 53 como la nación de Israel, o que el Mesías no puede ser divino.
Ese no es el tema. El punto es que ese caballito de batalla de que el judaísmo nunca creyó que en Dios, que siempre creyó en Dios como una unidad compuesta, que nunca creyó en Dios como una unidad compuesta, queda completamente refutado. Por otro lado, la creencia en la unicidad de Dios la encontramos, eso sí, entre los gnósticos, místicos, brujos y herejes. Ahora, usted me decía que pues yo mencioné a Simón el Mago, pero no lo justifiqué. Bueno, ahora se lo justifico, ¿verdad? Ireneo de Lyon, en su obra Contra las herejías, escribe lo siguiente acerca de Simón el Mago. Muchos lo glorificaron como un dios, pues les enseñaba que él había aparecido, ojo con esto, él había aparecido entre los judíos como el Hijo, en Samaria descendió como el Padre y en las demás naciones como el Espíritu Santo. Bueno, usted me puede decir, bueno, pero nosotros no creemos que Simón el Mago haya sido Dios. Bueno, pero aquí se encuentra, digamos, los primeros vestigios de lo que sería posteriormente el patripacianismo de Noeto y Praxeas. Porque, ojo, Simón el Mago dice haber descendido él mismo, la persona de Simón el Mago como el Hijo, luego descendió la misma persona de Simón el Mago como el Padre y luego como el Espíritu Santo. Eso es modalismo. Un modalismo quizá usted lo pueda catalogar como herético, pero es modalismo en última instancia. Recuerdo que también hay formas heréticas de la Trinidad, como el triteísmo de los mormones. Ahora, usted me mencionaba a Miguel Servet, que pues que Calvino lo quemó y este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ese no es el tema. Sí, nosotros reconocemos el hecho de que este tipo de cosas hayan ocurrido no es un argumento en contra de la Trinidad. Le recuerdo, nosotros estamos aquí discutiendo si esto fue lo creído por los primeros cristianos y si tiene sustento bíblico. ¿Listo? Muchas gracias, Reformado Z. Gracias por respetar los límites establecidos para el debate. Es momento de pasar a las preguntas. Voy a meter a Amy, que está haciendo un poco de ruido tu micrófono, nada más para que lo revises un poquito. Es momento de pasar a las preguntas. La dinámica establecida son 3 preguntas. Cada uno puede realizar 3 preguntas al exponente contrario. Tienen 1 minuto para realizar la pregunta, 3 minutos para responder la persona a la que se le realizó y el oponente tiene 2 minutos para hacer una refutación. Aquí el chat está haciendo una solicitud, se las propongo a los oponentes, en la que el chat quiere realizar preguntas a ustedes. Yo propongo que si ustedes aceptan, sean 2 preguntas para cada uno. 2 preguntas para hacerlas y tienen 3 minutos para responder. Si están de acuerdo, para poder marcarles la dinámica al chat, para poder seleccionar las preguntas. Si no, para poder comenzar con las preguntas, con la dinámica preestablecida de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que deciden los exponentes? Yo digo que no, si quieren tener alguna pregunta conmigo, me envían un mensaje y ahí organizamos un debate. Porque igual mi tiempo es corto. Ok. Entonces, parece que se salió Reformado Z. Entonces, al no haber unanimidad entre los exponentes, van a ser solamente las preguntas acordadas para el debate. Vamos a esperar un momento a que entre nuevamente Reformado Z y les recordamos que den like al video, que se suscriban al canal de Moro, ya que él nos permitió estar aquí en su... Gracias, Reformado, por regresar. Nos permite estar en su canal. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Va a ser exactamente la misma dinámica de argumentación y refutación. Eddie empieza a hacer su pregunta. Tiene 1 minuto para formularla. Posteriormente, Reformado tiene 3 minutos para responder la pregunta. Y una vez concluyendo su tiempo, Eddie tiene 2 minutos para hacer una refutación a la respuesta de Reformado. ¿Queda clara la dinámica? Perfecto. Entonces, empezamos con Eddie. ¿Te parece si enciendo la cámara 30? Bueno, para la pregunta estaría bien el minuto exacto, generalmente tardan menos, pero ¿les parece si para la respuesta y para la refutación enciendo la cámara 30 segundos antes de que acaben los 3 y los 2 minutos respectivos? Para que calculen más o menos cuánto tiempo les queda para la pregunta y para la refutación. No sé si Eddie se trabó.
¿Estás aquí, Eddie? Reformado sí está. Bueno, vamos a esperar un momento a que reingrese Eddie. Al final, ¿en qué quedaron? ¿Va a ser la misma dinámica de 3 preguntas o van a haber preguntas de la audiencia? No, sí se va a quedar la dinámica de 3 preguntas, ya que Eddie no Muy bien. aceptó la propuesta. Sí, a mí también parece mejor que no sigamos la dinámica propuesta. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a esperar un momento a que regrese Eddie. Muchas gracias a todo el chat que está aquí. Gracias por comentar. Gracias por también compartir el video. Recuerden suscribirse al canal del Moro. Y el Moro propone muy buenos temas. Entonces es bueno que también se suscriban a su canal para poder aprender de él. ¿De acuerdo? Entonces, se me había caído el internet con el del celular. No te preocupes, Eddie. Entonces, 30 segundos antes de su respuesta y de su refutación, enciendo la cámara. ¿Les parece? Tienes 1 minuto para tu pregunta, Eddie. Claro. Bueno, metiéndome en internet, encontré en una página oficial del pentecostalismo arminiano, habla que Dios es numéricamente uno, aún así dentro de la esencia divina individual hay 3 individuos. Tomás de Aquino habló de que que persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza, o sea, el ser. Y, por ejemplo, individuo es, pues, de acuerdo a Tomás de Aquino, un ente que es idéntico a sí mismo sustancialmente, pero que por los accidentes se distinguen de todos los demás. Cuando yo le hice esta misma pregunta a Edgar Pacheco, él me confirmó, le pregunté qué es persona, y él me dijo que es sujeto, que es ser. Es que es muy relacionado a lo de Boecio, que Boecio dice que persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Sin embargo, para otros trinitarios, ellos no creen que sea un sujeto, un ser, sino que es una conciencia o razonamiento o personalidad. Por eso mi pregunta es esta, para mi amigo reformado. ¿Qué entiende por la palabra persona o hipóstasis atribuido a la Trinidad? Se la vuelvo a repetir. ¿Qué entiende por la palabra persona atribuido a la Trinidad? A, sujeto, individuo, ser, o B, conciencia, razonamiento o personalidad. Muy bien, gracias por tu pregunta, Eddie. Nada más usaste un poco más de tiempo. Les pido, por favor, que se mantengan dentro del límite de 1 minuto. ¿Sí, reformado? Me gustaría que Eddie aclarara qué entiende él por conciencia o qué entiende él por sujeto. Tendrías que estar respondiendo a una pregunta, entonces tendrías que usarla en tu tiempo de pregunta, a menos que no estés entendiendo claramente los conceptos o la pregunta específica que está haciendo él. Bueno, sí, es que pues yo puedo tener una interpretación distinta a la que tiene él, pero bueno, voy a dar la mía. Entonces, atengámonos al contexto de la pregunta que esté realizando, ¿de acuerdo? Entonces, tienes 3 minutos para responder su pregunta. Empiezas en cuanto apague mi cámara. Muy bien. A ver, yo por conciencia entiendo, porque no, siendo sincero, no estoy muy instruido en este tema, ¿verdad? Conciencia vendría a ser esa distinción entre las personas de la Trinidad, en efecto, ¿verdad? O sea, cada uno, digamos, tiene una forma de accionar o tiene se podría decir una función específica dentro de la sustancia de la Trinidad. O sea, es decir, en este sentido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si bien no pueden llegar a entrar en conflicto, ya que los 3 actúan bajo una sola voluntad y una sola esencia divina, los 3 accionan esa voluntad de forma distinta. ¿A qué me refiero con esto? Por voluntad entendemos que ellos siguen el propósito unánime de la salvación de la salvación de la humanidad y que cada uno cumple un propósito determinado en esa salvación. Es decir, el Padre cumple la función de enviar a su Hijo y de otorgarle la gloria por su labor en la salvación del hombre. El Hijo
cumple la función de llevar a cabo la pasión, de morir en la cruz y con ello redimir a la humanidad. Y el Espíritu Santo tiene el objetivo de guiar a los seres humanos en ese propósito. En ese sentido, no hablamos de tres seres que actúan bajo un mismo propósito, como lo propone el mormonismo, por ejemplo, ya que ese término es muy ambiguo. Y aparte, al hablar de tres seres, hablamos de tres, se entiende como tres dioses, ¿verdad? Y al hablar y decir que cada uno tiene una voluntad propia, puede implicar que los tres pueden llegar a entrar en conflicto. En este sentido, nosotros creemos que en la Trinidad, aparte de una sola esencia divina, hay una sola voluntad que es accionada bajo tres formas diferentes. Esa sería mi explicación. Disculpe, moderador, pero no respondió qué es persona, cuál es el concepto de persona atribuida a la Trinidad. Eso. Ok. Aún tiene 30 segundos reformado para responder. En palabras, para responder la pregunta. En palabras simples, es la distinción de es la distinción del cero. Es como lo comentaba anteriormente, se distinguen a través de la forma en que cada uno lleva a cabo la salvación de la humanidad, actuando bajo la misma voluntad. Dios es espíritu, así que no puede ser definido en cuanto a términos antropomórficos, porque no puede ser definido el término persona no puede ser definido de la misma forma que lo definimos nosotros. En ese sentido, mucho de lo que se suscribe en torno a la Trinidad es un misterio. Muy bien, dentro del límite de rango aceptable de tiempo. Recuerden que si hay alguna cuestión con la respuesta del exponente contrario, pueden lidiarlo en sus 2 minutos de refutación, ¿vale? Tienes entonces ahora 2 minutos para la refutación de la respuesta de Reformado Z. Me indicas cuando estés listo, Eddie, para apagar la cámara y enciendo en cuanto queden 30 segundos. Estoy listo. Bueno, simplemente no me respondió la pregunta. Incluso le hice le dije lo que creían los trinitarios de acuerdo al concepto de la Trinidad. Hay gente que cree de la Trinidad que es un ser. Edgar Pacheco, cuando yo le hice la pregunta qué es el término persona atribuida a la Trinidad, y me dijo ser o sujeto, no hay problema en eso. O también otros trinitarios como May de la Torre o Carlos Reyes, que dicen que es un razonamiento, personalidad o conciencia. Sin embargo, me voy a quedar con lo que usted dijo, que podría ser una conciencia o una distinción del ser. Pero cuando uno decimos que una distinción del ser, estamos atribuyendo, obviamente, que referente a lo que usted dijo, que el término persona para usted es un ser que es, obviamente, consciente. Entonces, dependiendo de la Trinidad, bueno, si usted me dice que no, pero no me respondió ningún concepto, se empezó a hablar y no llegó a nada. Si era tan fácil con decir, bueno, el término persona para mí es sustancia individual de naturaleza racional, o para mí el término persona es una conciencia o un razonamiento o un ser. Entonces, aquí tenemos graves problemas, porque si no conoce el término persona atribuido a la Trinidad, entonces ¿en qué está creyendo? ¿En qué está creyendo si no conoce el concepto de persona? Era tan fácil, si cuando yo hago esta pregunta, todos me la responden y de distinta manera. Y podemos ver en la diversidad de la doctrina de la Trinidad. Unos dicen que es sujeto, otros dicen que es ser, otros dicen que es personalidad, otros dicen que es razonamiento. Sin embargo, no me pudo responder la pregunta concisa, que era tan fácil. Eso. Ok, aún te quedan 18 segundos. Si tienes algo más que agregar, puedes usarlo o terminas ahí. No, solamente eso, que esperaba una respuesta más honesta, pero no me dio el concepto básico del término persona atribuida a la Trinidad. Ok, de acuerdo. Gracias por respetar el tiempo. Es momento de pasar a la pregunta por parte de Reformado Z. Les pido nuevamente que respeten el tiempo de pregunta de 1 minuto. Si van a dar un contexto respecto a su pregunta, que sea dentro del tema del debate y que esté dentro del tiempo de 1 minuto, ¿vale? Tu tiempo empieza a correr, Reformado Z, ahora. Muy bien, querido Eddie. Te hago la siguiente pregunta.
¿en qué momento de la historia Jesucristo fue realmente la persona del Hijo de Dios? Escucha bien la pregunta. Escucha bien, no te estoy preguntando en qué momento la persona del Padre actuó como la persona del Hijo de Dios. Tampoco te estoy preguntando en qué momento Jesús obtiene su materia física. La pregunta es, ¿en qué momento Jesús se vuelve la persona del Hijo de Dios? Ok. Solamente. ¿Se entendió la pregunta, Eddie? Ok, tienes entonces... Claro, primeramente la pregunta fue, Jesús, ¿cuándo cuando en la historia se presenta como la persona del Hijo de Dios? Si no me equivoco, si me lo voy a repetir. Disculpe que lo escribí error. ¿Puedes repetirle la pregunta Sí, nuevamente? disculpe que lo Sí, anoté sí, confundido la restablece el última tiempo. parte. Ajá. Sí, muy bien, te la No repito. lo puedo. Muy bien. Jesús, Muy bien. ¿Qué es lo que no entendiste? No, lo último, es que escribí mal. Tú me dijiste algo de parte de la historia y tú me dijiste en qué parte Jesús se hace llamar la persona del Hijo de Dios, ¿cierto? Si no me equivoco. No, lo que te estoy preguntando es en qué momento es realmente la persona del Hijo de Dios. O sea, no en qué momento actúa como la persona del Hijo de Dios, no en qué momento se hace llamar la persona del Hijo de Dios, no en qué momento obtiene su materia física. Te estoy preguntando en qué momento pasa de ser una persona diferente al Padre para ser la persona del Hijo de Dios. ¿En qué momento transmuta a la persona del Hijo de Dios? ¿No sé si se entendió? Claro. Ok, entonces tienes 3 minutos para responder la pregunta ahora. Bueno, en la Escritura nos aparece que el ángel Gabriel le dice a María que el ser que nacería sería llamado el Hijo de Dios. Ahí podemos ver la referencia de cuándo es llamado el Hijo de Dios. La que nosotros creemos los unicitarios que Dios, el mismo el Padre, se manifestó en el Hijo. El Hijo es la manifestación o la imagen del Dios invisible, y el ángel a María le dice, el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que creo yo? No voy a hablar por otro unicitario. ¿Qué es lo que creo yo? Que el ser, porque yo a Dios no le digo que es persona, por eso quería saber cuál era el concepto de persona que usted maneja, pero para mí Dios, el Padre, para mí no es persona, sino que es un ser. Ese ser llegó a ser persona en Jesucristo. En Jesucristo puedo catalogar como persona, porque para mí el concepto de persona es sustancia individual de naturaleza racional. Ahí llegó a ser persona y ahí fue llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nació de la Virgen María. Mi contrincante puede ir a Juan 1.1, de que ahí el Padre habló el verbo y que ahí estaba en acompañamiento el verbo con el Padre, atribuyendo que el verbo es una persona, que es una persona divina que se desprendió del Padre, y ahí está el Hijo de Dios. Sin embargo, en la Escritura nos habla de que la Escritura nos dice de que me preparaste un cuerpo. Dios mismo preparó un cuerpo. Y la Escritura también nos dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, marcando un espacio y un tiempo. Y es por eso que cuando el ángel aparece a María, le dice, el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Para mí, ese Hijo de Dios es una persona. Una persona que es un ser que en su naturaleza humana puede razonar. Esa sería mi pregunta, mi respuesta. De acuerdo, aún te quedaba 1 minuto. Vamos entonces a la contrarrespuesta por parte de Reformado Z. Tienes 2 minutos para responder. Enciendo mi cámara a los 30 segundos para que calcules tu tiempo restante. ¿De acuerdo? Empieza tu tiempo. Muy bien. Como la audiencia se acaba de dar cuenta, el amigo Eddie acaba de negar que Dios haya sido una persona antes de la encarnación. A ver, esto crea un grave problema porque él mismo definió el término persona como una conciencia, como un ser capaz de razonar. Ahora me pregunto, ¿usted dónde deja todos los textos en el Antiguo Testamento
donde Dios razona, donde Dios se comunica y donde Dios elabora el plan de salvación hacia la humanidad. ¿Usted cree que eso lo hizo un ser impersonal? ¿Una sustancia sin razonamiento? Porque eso no tiene ningún sentido. Ahora, usted me dijo esto posiblemente para zafarse del grave problema que implica que el Padre, si es una persona anterior a la encarnación, no puede ser la persona del Hijo de Dios. Estaría actuando, como usted mismo me lo dijo, ¿verdad? Cuando el ángel se presenta a María, le dice que el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. En ese sentido, se interpreta que Hijo de Dios es solo un título, no una persona. Bueno, dejemos de lado los versículos que hablan sobre el Hijo conviviendo con el Padre en la eternidad. El problema más grave aquí es, como mencionaba, ¿verdad? El amigo Eddie cree que el plan de salvación lo llevó a cabo una sustancia irracional. Solamente. Muy bien, aún te quedaban 16 segundos y terminas ahí tu idea. Perfecto. Muy bien, gracias por respetar el tiempo. Es momento de pasar a la segunda pregunta de Eddie. Recuerden que tienen 1 minuto para formular su pregunta. Traten de hacerla lo más clara y concisa posible y se van a dar un contexto que también esté claro y conciso dentro del rango de tiempo de 1 minuto. ¿Vale? Puedes empezar a formular tu pregunta, Eddie, ahora. Claro, ahora empiezo. Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para los trinitarios ese verbo es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. El Hijo se encarnó, obviamente. En Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22 dice, hablando del bautismo, dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo, amado, en ti tengo complacencia. Bueno, y en Juan capítulo 14, versículo 10 dice, las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Mi pregunta es, ¿cuántas personas, sujeto a razonamiento, de acuerdo al concepto de persona que él maneje, que no me lo dijo, estaban dentro de la humanidad de Jesús? Repito, ¿cuántas personas o sujetos estaban dentro de la humanidad de Jesús? Ok, muchas gracias por tu pregunta, Eddie. ¿Se entendió claramente la pregunta, reformado? Sí. Ok, de acuerdo. Entonces tienes 3 minutos para responder. Enciendo mi cámara a los 30 segundos restantes. Puedes empezar en cuanto apague mi cámara. Bueno, el amigo Eddie tiene la definición de persona de ser un ser racional o con conciencia, ¿verdad? Bueno, yo no manejo ese mismo concepto, ¿verdad? Porque al hablar de ser, ¿cómo se llama? Él, pues, podría usar eso, ¿verdad? Para acusarme de triteísmo. Pero bueno, entiendo su pregunta, ¿verdad? ¿Cuántas personas estaban morando en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, esto se lo contesto con el hecho de que con la profecía de Daniel 7, del 13 al 14, la profecía del Hijo del Hombre, donde dice que el Hijo del Hombre se presenta ante el anciano de días y les entrega potestad sobre todas las naciones. Jesucristo mismo se identifica así como el Hijo del Hombre un total de 83 veces a lo largo de todos los evangelios. Ahora, con esto queda bastante claro. La persona que se encarnó es el Hijo del Hombre, identificado con el Hijo del Padre, ¿verdad? Es lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se encarnó y habitó entre nosotros. El verbo es personalmente distinto al Padre. Ahora, usted me citó los textos que dicen, ¿verdad? Que el Padre que mora en mí, ¿verdad? Pero también hay textos que dicen, ¿verdad? El Padre Jesús se refiere al Padre que me envió y que y que yo no doy testimonio de mí mismo, sino que es el Padre el que da testimonio en mí. ¿En dónde da el testimonio? Pues en las Escrituras, en el plan de salvación elaborado en el Antiguo Testamento.
Sin embargo, ¿a qué se refieren los textos que dicen que el Padre que mora en mí? Bueno, en el simple hecho de que Dios es una unidad. En ese sentido, las otras dos personas de la Trinidad estuvieron actuando en conjunto con la persona del Hijo en todo momento. No que las otras dos personas se hayan encarnado, lo aclaro, sino que las dos personas actuaban en conjunto con Jesucristo en el plan de salvación, el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? De la misma manera que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa sería mi respuesta. Muy bien, aún te quedaban 30 segundos. Si es toda tu respuesta, podemos pasar a los 2 minutos de contrarrespuesta por parte de Eddie. En cuanto apague mi cámara, puedes empezar con tu tiempo para respuesta. Claro, primeramente la respuesta era fácil, igual como el término persona. Primeramente el término persona no me lo indicó, no dio ninguna definición de término persona, incluso la más básica. Ahora con esta pregunta le dije cuántas personas había dentro del ser humano llamado Jesús, de acuerdo a las citas escriturales que le di. No me dijo ni una ni dos, no me respondió nada. Una. Entonces, bueno, vamos a refutar ese punto. ¿De acuerdo? Si él dice que hay una, pero aquí en el bautismo desciende la segunda persona de la Trinidad en forma corporal dentro de la persona de Jesús. Pero también en Juan 14:10 dice las palabras, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. O sea, Jesucristo está diciendo, Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, está diciendo que la primera persona de la Trinidad está morando dentro de él. En el bautismo también se dice que la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo en forma de paloma, bajó y descendió en el ser humano llamado Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos acá, de acuerdo a la ilustración que fue muy ambigua, de acuerdo a mi amigo? Es que está presentando, y no se dio cuenta que está presentando a un ser humano llamado Jesús, que reside, que hay dentro de él, está la persona del Hijo, está la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo en forma corporal de paloma. O sea, tenemos un ser humano con problemas de personalidad múltiple, trastorno de identidad disociativo. El trastorno disociativo de identidad se caracteriza por la presencia de dos o más personalidades distintas. Cada una puede tener un nombre, una historia y características personales propias. Usted me dice cuánto me falta. Entonces, aquí también se desarrolla o se refuta también el concepto también de nuestro amigo Edgarito Pacheco, que nosotros creemos en un Dios esquizofrénico, que Dios hablaba consigo mismo. Bien. Dentro del límite, dentro de tiempo, es momento de pasar a la segunda pregunta de Reformado Z. Tienes 1 minuto para formularla y recuerda hacerla clara y concisa para hacer el trabajo un poco más sencillo de respuesta. Puedes empezar a realizar tu pregunta ahora. Muy bien. Le pregunto al amigo Eddie. Jesucristo, al momento de la encarnación, ¿era un espíritu habitando en un cuerpo inerte o el cuerpo en el que habitó Jesucristo tenía cuerpo, alma y espíritu? No sé si se entendió. Escuche bien, Jesucristo en la encarnación tenía una mente y voluntad distintas a las del Padre, o la mente y voluntad de Jesucristo son las mismas de las del Padre. ¿Se entendió mi pregunta? ¿Se entendió la pregunta, Eric? Correcto. Muy bien. Entonces, en cuanto apague mi cámara, tienes 3 minutos para responder. Claro, primeramente nosotros los unitarios creemos que hay un solo Dios, que es el Padre, y que se manifestó en carne o se encarnó. Eso quiere decir que se transformó, se hizo un cuerpo de carne. Por eso que la Escritura nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dios mismo se manifestó en carne, se hizo carne. ¿Qué era lo que había ahí? Era Dios mismo, por eso le dice la Escritura que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y por eso que de acuerdo a mi primera exposición y hablando del primer punto, nombramos que Dios tiene solamente una solamente, de acuerdo a Jeremías 32:25, que en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice que es un solo rostro, una sola boca, una sola alma, un solo corazón. Así lo que yo le estoy respondiendo ahora mismo, que el mismo Dios Todopoderoso se manifestó en carne.
toda la plenitud de la deidad estaba en ese ser llamado Jesucristo, que para mí, yo no lo catalogo persona porque para mí es un concepto filosófico. Para mí me gusta irme a la escritura para decir que es un ser. Y un ser puede razonar, tiene conciencia, tiene determinación, pero no hay problema para mí llamar término persona de acuerdo al concepto que yo manipulo a Jesucristo. Así que no hay problema en eso. Dios se hizo carne y en él habitó toda la plenitud de la deidad con una sola mente, una sola voluntad, que era la voluntad del Padre. Tenía que Jesús hacer la voluntad del Padre. Por eso que nos dice la Escritura que Jesucristo se rindió, se humilló, porque él vino en una condición de un hombre, de un cordero, como el varón perfecto, como el consejero, como el primero de muchos hermanos, nos está diciendo. No vino en la condición, en el título llamado Padre, sino que vino en una forma condescendiente. Se ocultó en simplicidad y se reveló en ella misma. Es por eso que ahí siempre no hacen burla a nosotros, porque yo digo que Jesús se oró al Padre. Está bien, Jesús oró al Padre, pero ¿por qué? Porque él vino a darnos el consejo, cómo deberíamos dirigirnos al Padre. Entonces, para mí es Dios manifestado en carne. Toda la plenitud de la deidad estaba en ese ser. Una sola mente, una sola voluntad, un solo corazón, o sea, un solo sentir divino. Esa sería mi respuesta. Ok, perfecto, muchas gracias. Dentro del límite de tiempo, Reformado Z, tienes ahora 2 minutos para hacer tu contrarrespuesta y en cuanto apague la cámara puedes iniciar. Bueno, como ustedes se acaban de dar cuenta, mi oponente se acaba de autopacatear, puesto que él me pide conceptos filosóficos específicos para definir la Trinidad. ¿Y por qué se hace esto? Fíjese bien, esto se hace porque la Trinidad define a Dios como 3 personas, ¿verdad? Pero el término persona, filosóficamente hablando, puede ser problemático. Por eso es que, digamos, por eso es que se han hecho distintas formulaciones, ¿verdad? Por eso yo en mi exposición di una explicación sencilla de lo que es Trinidad y expliqué que mucho de lo que se suscribe en torno a la Trinidad es un misterio. Ahora, si mi oponente admite que a él no le gusta usar términos filosóficos porque considera que lo que se suscribe en torno a la persona de Dios es muchas veces un misterio, bueno, pues me acaba de quedarse sin argumentos, ¿verdad? Bueno, ahora él afirma, ¿verdad? Que él afirmó anteriormente, ¿verdad? Que Dios es impersonal antes de la encarnación y que pasa a ser personal al momento de la encarnación. Eso es un grave problema porque además él mismo definió el término persona como un ser pensante, un ser racional. Por lo que cuando él dice que Dios es impersonal antes de la creación, él está diciendo que fue un ser sin conciencia, un ser irracional, el que llevó a cabo el plan de salvación. ¿En qué es en lo que creo exactamente? Bueno, ahora usted me mencionaba, ¿verdad?, que Jesús oraba al Padre, ¿verdad? O sea, a sí mismo, para darnos un ejemplo de cómo debemos dirigirnos. Bueno, Jesús en el Getsemaní está orando solo. Usted se acaba de autopacatear. Solamente. Perfecto, muchas gracias por respetar el tiempo. Es momento de pasar a su tercera y última pregunta de Eddie hacia Reformado Z. Tienes 1 minuto para formularla y recuerden respetar los tiempos, ¿vale? Puedes empezar a formular ahora. Claro. Bueno, de acuerdo a Apocalipsis 5, los trinitarios lo ven de una manera literal, que el Hijo va y toma el libro del que estaba sentado. Pero no ven literal la forma de que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos y que estaba ensangrentado. Bueno, ahí se ve un trono. Ahí se ve un solo trono. Pero yo le quería hacer la pregunta a mi amigo y decirle esto. Cuando usted llegue al cielo, ¿va a haber 3 personas en 3 tronos? Esa sería mi pregunta. Cuando usted llegue al cielo, ¿va a haber 3 personas en 3 tronos? Ok, ¿se entendió la pregunta, Reformado? Sí. Perfecto, tienes 3 minutos para responder y empiezas en cuanto apague mi cámara. Bueno, como el amigo Eddie acaba de definirlo, ¿verdad? Lo que se suscribe en torno a la profecía de Apocalipsis es en varios aspectos como algo alegórico, se podría decir, ¿verdad? Pero bueno, él me preguntó,
en que si cuando yo llegue al cielo voy a ver 3 tronos. Eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque nuevamente, Dios no puede ser, Dios es espíritu, Dios no puede ser, sí, exacto, Dios no puede ser definido en términos antropomórficos. Pero sin embargo, yo le voy a citar los textos de la Biblia que hablan de que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Uno de ellos es Mateo 22, del 11 al 44. Ajá. Sí, permítame. Sí. Ajá, para ver la luz. No. Perdón. No, me equivoqué, perdón. 41 al 44. Ajá. Ajá. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama al Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora yo le pregunto, amigo Eddie, en ese versículo, ¿Dios está hablando de manera alegórica? Y cuando dijo el Señor a mi Señor, ¿a quién está, quién está hablando a quién? Porque eso es antes de la encarnación. Y usted me dijo que Dios es una persona, que Dios era impersonal antes de la encarnación. Así que pues ahí se encuentra con un grave problema. Muy bien. Por otro lado, cuando Esteban poco antes de morir dice, veo ahora mismo, veo que he aquí los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Así que pues bueno, si usted quiere términos antropomórficos podríamos decir sí, ¿no? Uno está sentado al lado del otro, ¿no? Podría ser una explicación válida. Pero nuevamente explico, Dios es espíritu. Estos términos son alegóricos en muchos sentidos, ¿verdad? Pero hace una distinción clara de personas, porque ahora a mí me gustaría preguntarle, en la misma profecía se muestra a los ancianos, se muestra a Juan, se muestra a los ángeles. Me gustaría preguntarle, ¿usted cree que todos ellos son una misma persona? Porque usted dice que el texto es alegórico. ¿En base a eso se podría interpretar que todos son una misma persona? ¿O en base a qué se hacen las distinciones en ese texto? Esa sería mi respuesta. Muy bien, dentro del tiempo aceptable de respuesta. Muchas gracias, reformado. Tiene ahora Eddie 2 minutos de contrarrespuesta y empiezas en cuanto mi cámara se apague. Claro. Voy a tomar lo que me dijo él, que él vio a Dios sentado, al Hijo sentado a la diestra del Padre. Para los Yo no, trinitarios, Esteban. Disculpe. Que hoy lo tiene reformado. ¿Me podría, por favor, de nuevo poner el tiempo? Sí, recuerden respetar el tiempo de respuesta del oponente y no interrumpir en ninguna ocasión. Si van a argumentar algo, que sea solamente en su tiempo de respuesta o contrarrespuesta. Reinicio el tiempo a tus 2 minutos, Eddie. Ya. Bueno, primeramente, de acuerdo a la primera pregunta, no me contestó el concepto de persona. Luego no me dijo cuántas personas estaban dentro del ser humano llamado Jesús, pero aquí sí me respondió. Algo me respondió y me dijo que, aludiendo a que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, no me dijo cuántos tronos veía, solamente me dijo que el Hijo estaba sentado a la diestra del Padre. Para los trinitarios en general, ahí lo ven de una manera obviamente literal, que está el Padre, como lo ilustran la iconografía trinitaria, como el viejito sentado en un trono, y al lado está el Hijo y la paloma, la tercera persona de la Trinidad, ahí revoloteando al medio. Es por eso cuando usted habla de una distinción de persona, podemos saber aquí que la hizo muy bien, porque aquí podemos ver a un Padre sentado, un Dios no se puede sentar. Dios, como usted dijo, es espíritu y no tiene un cuerpo físico que lo pueda limitar y que se pueda sentar en un trono. Es por eso que muy bien, gracias por tomar estos Apocalipsis como un libro apocalíptico simbólico. Pero usted lo vio muy literal, que el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Cuando usted dice que el Hijo está sentado a la diestra del Padre, está al lado del derecho, ahí usted está dividiendo al ser de Dios. Ahí podemos ver a dos personas, a dos sujetos totalmente distintos y separados por un espacio y que están obviamente sentados. En Apocalipsis 4.1 nos habla de que hay un solo trono y uno sentado. Y en Apocalipsis 22 nos dice que el ángel me enseñó también un río de agua viva, transparente como el cristal, que mandaba del trono
y del trono de Dios y del Cordero. El que estaba sentado en ese trono es Dios y el Cordero. Dios y el Cordero son uno solo y el mismo. Muchas gracias. Muy bien, dentro del tiempo aceptable de respuesta. Muchas gracias, Eddie. Esa fue la última ronda de preguntas por parte de Eddie. Vamos a pasar a la última pregunta por parte de Reformado Z. Tienes 1 minuto para formular tu pregunta y empieza a partir de ahora. Muy bien. Bueno, Eddie, sabiendo que tú crees en una sola persona, en el ser de Dios, y lo estoy haciendo en base a tu definición de persona, que es un ser pensante racional, ¿verdad? Ajá. Sabiendo que tú crees en una sola persona, en el ser de Dios, pero que es después de la encarnación, claro, ¿verdad? Antes de eso era un ser irracional, ¿verdad? Sin conciencia, impersonal. ¿Quién es el Hijo del Hombre y quién es el anciano de días en la profecía de Daniel 7 del 13 al 14? ¿Entendiste mi pregunta? Muy bien. Ok, sí, se entendió correctamente la pregunta, entonces pasamos a los 3 minutos de respuesta por parte de Eddie. En cuanto se apague mi cámara, puedes empezar. Bueno, como le decía, el libro de Apocalipsis tiene mucha relación, sobre todo Apocalipsis 5, con Daniel 7, donde se está haciendo referencia a un anciano de días, pero ¿lo vemos literal aquí en esto? No, no lo podemos ver literal, que Dios, que es espíritu, sea un ser con un cuerpo y que sea un viejito canoso. Sin embargo, ahí sí le puedo dar el punto que se está dando analogía de que el anciano de días está haciendo referencia, obviamente, al Padre, y que el Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nunca vino a decirnos que había una distinción o una pluralidad de divinidades. Siempre Él habló, como le decía, en analogías o en tipos. Para nosotros, los unicitarios, creemos que Dios es uno y es obviamente el Padre que se manifestó en el Hijo. Lo que vemos ahí en Daniel 7:9 son solamente tipos o simbologías de la manifestación del Hijo de Dios. ¿Qué se está atribuyendo ahí en Daniel 7:9? De que el Hijo tiene todo el poder. Déjeme recurrir a Daniel 7:9. No sé si voy a alcanzar, pero 7, si no me equivoco. Estuve mirando y fueron puestos tronos y un anciano de días, ¿cierto? Y bueno, y aquí me quiero llegar. Bueno, y aquí que en la nube del cielo venía un hijo de hombre que vino hasta el Cordero, anciano de día, hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. En su dominio sea eterno, que nunca pasará, y su reino uno que sea, y que su reino uno que no será destruido. Ahí se está haciendo la analogía o el tipo de que el Hijo de Dios, que fue resucitado en un cuerpo glorificado, ese cuerpo, esa manifestación de carne, esa imagen visible del Dios vivo, tiene todo el dominio por vencer la muerte, por vencer, quitarle esa llave de Satanás, el diablo, del Hades y del infierno, vencer la muerte, y ahora tiene todo el dominio. Es un símbolo, un tipo de lo que Dios iba a hacer en su trabajo. Dios, que es eterno, que no es visible, se hizo visible en el Hijo del Hombre. Si lo vemos de una manera literal, estaríamos cayendo en un politeísmo, viendo y aludiendo que el Padre es un viejito de días y que el Hijo del Hombre es un ser totalmente separado, como el jovencito que él conocemos, como lo ilustra la Trinidad. Esa sería mi respuesta. Muy bien, dentro del tiempo límite aceptable. Muchas gracias por tu respuesta, Eddie. Es momento de tu contrarrespuesta, Reformado. Tienes 2 minutos para formularla. Puedes empezar en cuanto mi cámara se apague. Bueno, como ustedes se acaban de dar cuenta, queridos espectadores, esta sección de preguntas ha sido un pacatazo tras otro con nuestro amigo Eddie. Primero, él me pidió, definiciones específicas sobre la Trinidad. Yo me limité a explicar el simple hecho de que mucho de lo que se quiere en torno a la Trinidad es un misterio. Luego, él quiso una explicación específica de lo que es una persona. Luego, él me dijo que a él no le gustaba usar el término persona, porque él mismo considera que mucho de lo que se escribe en torno al ser de Dios es un misterio. Ahora, él acaba de reconocer que hay una clara distinción entre el anciano de días y el Hijo del Hombre.
como el Padre y el Hijo. Ahora, él usa el típico espantapájaros, ¿verdad? De que si lo interpretamos como lo interpretamos, de que interpretar el texto como lo hacemos los trinitarios, estaríamos hablando de una división de divinidades o de un politeísmo, y no. Ya se le explicó en la primera ponencia qué es lo que significa Trinidad y por qué no estamos hablando de varias divinidades. Pero bueno, déjeme citarle algunos textos que refutan su postura unicitaria, ¿verdad? Mateo 26, del 63 al 64. Jesús se identifica como el Hijo del Hombre que se sienta a la diestra de Dios. Si Jesús fuese el anciano de días y no hubiese distinción de personas en la profecía de Daniel, hubiese dicho, les digo desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios con poder y gran gloria. Esa sería mi respuesta. Perfecto, dentro del límite de tiempo aceptable. Muchas gracias, Andrés. Ya hemos llegado a lo concluido respecto a este debate. Cada uno presentó sus argumentos, sus refutaciones, y le agradecemos también al chat que estuvo aquí pendiente. Gracias a todas las personas que reaccionaron, gracias a todos los que compartieron el live. Gracias también a todos los que se han suscrito al canal del Moro, que nos permitió usar este espacio para poder realizar este debate. Y para concluir y despedirnos, cada uno de los exponentes tendrá 1 minuto para despedirse, para presentar sus redes sociales, y ya no se podrá tocar ningún tema respecto al debate, sino exclusivamente una despedida y cualquier otra información que quieran proporcionar en este minuto. Entonces empezamos con Eddie. Tienes 1 minuto a partir de ahora. Bueno, muchas gracias por el tiempo acá, de poder compartir esta charla, este debate, y poder conocer más el pensamiento de reformado de Esteban. Gracias al moderador por estar aquí presente, por dar ese tiempo y estar aquí con nosotros. Bueno, yo estoy solamente iniciando hace poco en este tema de la apologética, muy interesante, muy divertido, y he aprendido muchas cosas. Así que vamos a seguir continuando en el debate, no nos vamos a echar para atrás y dándole pelea a estos términos, o a esta doctrina y a este dogma, y a la gente que nos trata como de uniciburros, sectarios y cosas así por el estilo. Sin embargo, yo sé que no son toda la gente que nos trata así, sino que un grupo pequeño que le falta el Espíritu Santo dentro de sus vidas. Así que muchas gracias a Reformado Z, gracias a Chelo por su tiempo, que Dios les bendiga grandemente. Gracias. Muchas gracias, Eddie. Reformado, tienes 1 minuto para despedirte y cualquier otra información que quieras dar al respecto. Bueno, ustedes pueden encontrarme en Facebook como Reformado Z. De la misma forma pueden encontrarme en YouTube, en TikTok. Ustedes pueden ver el debate, pueden verlo nuevamente con más calma, ¿verdad? Dirimir posturas, y ustedes mismos a conciencia sabrán qué es lo más racional, cuál es la postura bíblica. Y pues solamente recordándoles que un padre no puede ser su propio hijo y un hijo no puede ser su propio padre. Por lo tanto, la unicidad es una violación del mandamiento de Cristo de que el que no tiene al hijo no tiene al padre. Solamente eso. Muchas gracias. Bendiciones a los amigos unicitarios. Esperamos vengan a la fe verdadera algún día. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Reformado, dentro del tiempo. Y pues finalmente, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en el chat, gracias a todas las personas que se unieron. Les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de ver este debate. Pueden visualizarlo nuevamente en el canal de Moro, va a estar ahí subido nuevamente. Y pues sería todo. Muchas gracias por estar. Nos vemos en un siguiente debate. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.